Hola, yo soy Eva y hoy voy a responder una de las tantas preguntas que suelen hacerme. Estoy de alguna manera juntando preguntas que suelen ser muy interesantes respecto de la energía y el manejo de la energía y bueno, armando una serie de respuestas en video para estas preguntas tan interesantes que ustedes hacen. La primera es, ¿por qué el miedo parece que le gana al amor? ¿El miedo le gana al amor? Parece que sí, ¿no? Que cuando estamos en el día a día, todo eso que de alguna manera nos atemoriza, parece ser como más importante. Muchas veces estamos más concentrados en lo que nos preocupa, ¿sí? Que es una forma de miedo, la preocupación, que lo que nos hace felices, ¿no? Como que ponemos más foco en esos miedos que tenemos de forma tanto consciente como inconsciente, que en lo que no nos da miedo, lo que realmente disfrutamos, ¿no? Y esto puede de alguna manera generar un impacto en nuestra vida cotidiana, porque a medida que le vamos dando cada vez más lugar a un miedo, ¿sí? O una serie de miedos, se hacen cada vez más fuertes en nuestro campo, y entonces en realidad es como darles cada vez más poder, ¿no? Y entonces decís, bueno, ¿cómo hago ahora para frenar algo que automáticamente mi campo energético hace? Si yo estoy activando un miedo continuamente, mi campo energético está acostumbrado a ese miedo, a esa energía. Y de alguna manera romper con esa energía implica tener un acto de conciencia donde nosotros identificamos esa energía y nos damos cuenta que ya no la queremos en nuestro campo, y entonces digamos, lo que solemos hacer es luchar contra esa energía. Y en realidad lo primero que yo recomiendo es empezar a observar esa energía. ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo se activa en nosotros? Cuando nosotros nos permitimos pararnos a observar, empezamos a hacer un ejercicio de introspección respecto de esa energía. Y en el momento en que vamos hacia adentro y empezamos a ver, decimos, uy, empezó en este momento determinado, ¿sí? Del día. Se activa todos los días en tal horario. O cuando estoy en determinado lugar. O cuando me junto con determinadas personas. Cuando empezamos a detener el paso y empezar a observarnos en estos miedos, es como empezar el camino hacia adentro, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Por qué se activan continuamente? Puede haber muchos motivos, pero en principio lo que sí tenemos que saber es que la energía del miedo es una energía más pesada. Entonces, cuando nosotros integramos un miedo en nuestro campo, liberarlo implica darle luz y alivianar ese miedo. ¿Sí? A veces cuando, por ejemplo, nos reímos de algo que nos asusta, es una forma de darle mayor liviandad a eso que nos da miedo, ¿sí? Entonces, puede ser un recurso, ¿sí? Empezar a observar ese miedo y en lugar de preocuparnos, porque de alguna manera cuando estamos preocupándonos estamos activándolo,
¿sí? Y de esa manera todo lo que nosotros de alguna forma activamos en nuestro campo tiene un gran potencial de manifestación. Entonces, cuanta más energía le doy a ese miedo, más poder va a tener sobre mi campo, ¿sí? Y probablemente sobre el campo de otros que estén a mi alrededor, ¿sí? Entonces, muy importante restar miedo y preocupación a las situaciones que habitualmente se activan en nuestro campo y empezar a ser conscientes del momento en el que se activa o el elemento que hace que ese miedo se active para desactivarlo. ¿Sí? Cuando yo logro hacer ese switch de desactivar, porque o dejo de ir a ese lugar o dejo de en algún momento vivir una experiencia que sé que me activa ese miedo hasta que tenga la capacidad y el desarrollo interior de tener otra visión de esa energía. Pero no quiere decir que entonces no puedo ir más a tal lugar, no puedo ver a tal persona. No, no es esto. Es como empiezo a ser consciente de que esa experiencia me está activando a mí un miedo, ¿sí? Empiezo a buscar dentro de esa experiencia, porque nunca es lo de afuera necesariamente. Para que algo afuera genere o impacte en nosotros, también tiene que haber algo adentro que nos está moviendo esa preocupación o ese miedo, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ser conscientes de que eso existe y que se está de alguna manera activando, lo primero que tenemos que hacer es pensar en ir hacia adentro y buscar por qué se está activando este miedo. Puede ser una creencia, puede ser algo que, digamos, nunca nos animamos a cuestionar, porque las creencias no las cuestionamos, ¿sí? Entonces, trabajar con nuestras creencias y empezar a vernos a que las cosas pueden ser diferentes de como las creímos toda la vida, es el primer desafío para romper con muchos de los miedos más profundos que tiene la humanidad. ¿Sí? Así que a recordar energía más pesada que se activa en nuestro campo, porque justamente nosotros la tenemos guardada en el inconsciente y de alguna forma algo muchas veces externo activa ese miedo, ¿sí? Y lo que hacemos cuando tenemos miedo generalmente es escapar, ¿sí? Y cuando escapamos no estamos encarando el miedo. Entonces, otra gran clave es, ¿yo estoy dispuesto a mirarme en ese miedo? ¿En el espejo de ese miedo? ¿Estoy dispuesto a ver qué hay ahí para mí? ¿Estoy dispuesto a primero aceptar que eso me da miedo para luego poder animarme a trascenderlo, a dar algunos pasos que habitualmente no daría para darme cuenta que era más un miedo en mi mente que uno real? Cuando nosotros empezamos a permitirnos, como si fuéramos bebés o niños que están empezando a aprender a caminar, a encarar un miedo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es esto, es saber que necesitamos dar un primer pasito y que nos podemos caer, pero que no importa, porque me caigo y como un niño me levanto para volver a intentar, porque los niños saben que, digamos, todo, y lo saben intuitivamente, todo lo que, digamos, es desafiante, porque es desafiante todo para alguien que llega a esta tierra, tiene un proceso de aprendizaje y una evolución. Y así como los niños tienen esos procesos de aprendizaje, nosotros de grandes también debiéramos tener y darnos el permiso de aprender. ¿Sí? Entonces,
cuando logramos empezar a dar esos primeros pasos y lo hacemos con profundo amor hacia nosotros, hacia nuestro interior, hacia nuestro ser, porque todos nos equivocamos, no existe la perfección como tal. Entonces, podemos darnos la gran oportunidad de traer amor al miedo. ¿Sí? A nivel energía es alivianar una energía pesada. La alegría, la risa, el autocuidado, la nutrición, ¿sí? El permiso, el disfrute, son energías que están conectadas con la energía del amor. Y si yo estoy en una energía donde lo que vibra es muy pesado, muchas veces es muy doloroso realmente cuando podemos empezar a experimentar con nuestra sensibilidad, y por eso me interesa siempre enseñar a poder percibir la energía con las manos. Vamos a empezar a entender el nivel de dolor que puede llegar a captar nuestro campo energético, ¿sí? Porque digamos, si todos estamos activando miedos, ¿sí? De alguna manera esos miedos están activos en nuestros campos, aunque por ahí creamos que mentalmente no los sentimos, los estamos activando en el campo. Y digamos, por ahí no nos duele todavía a nivel físico, ¿sí? Pero en algún momento llega al cuerpo físico. Por eso los invito a empezar a sentirse, a empezar a registrar lo que piensan, a escuchar cuáles son los mensajes que cotidianamente están recibiendo y a elegir cortar con esos mensajes que te generan miedo. Porque cuando vos empezás a elegir el amor sobre el miedo, cambias tu campo de energía, aunque sea de a poquito, aunque no lo hagas con las manos como lo hago yo, pero vas cambiando tu campo de energía, ¿sí? Entonces, bueno, este video era para responder a por qué parece que el amor le gana al miedo. Perdón, al revés. ¿Por qué parece que el miedo le gana al amor? Yo, fíjense mi inconsciente, para mí el amor le gana al miedo. Porque pareciera que es al revés. Bueno, parece que es al revés porque la energía del miedo es más pesada. Entonces nosotros tendemos a sentir más los miedos que el amor. Y tendemos a que toda energía que pesa en nuestro campo le damos mayor nivel de atención. Entonces hay que retirar ese registro, ¿sí? Reconocerlo, por supuesto, saber que está en nosotros, aceptarlo y en algún momento poder hacer la transformación, ¿sí? Y podemos hacer la transformación consciente en el campo físico, eligiendo, ¿sí? Podemos hacer la transformación desde el campo de la energía, transmutando, ¿sí? Cambiando la forma en la que pensamos, la forma en la que sentimos, la forma en la que nos conectamos, ¿sí? Y de esta manera, en realidad, vamos a empezar a descubrir como humanidad que el miedo no le gana nunca al amor, jamás, jamás. ¿Por qué? Cuando hay conexión espiritual, vamos a entender que es siempre al revés. Solo es un aprendizaje. Es la experiencia del miedo para aprender algo. Así que, bueno, no, el miedo nunca le gana al amor, en realidad. Esa es la verdad.
solo nos parece a nosotros, a nivel de percepción, que es así. Bueno, espero que les sirva, que se sientan de alguna manera invitados a liberar todos estos miedos. Por eso estoy haciendo todo este trabajo que hago con los miedos, de ir soltando, ir desconectando, porque considero que es una gran ayuda para todos, ¿sí? Un abrazo gigante a todos ustedes, gracias por ver este video, por acompañarme y por todas sus interesantes preguntas. Nos vemos en breve.